alguna vez ¿Y qué idea tienen acerca de las ventajas económicas? tal vez es, bueno, lo que yo conozco es que es cuando les dan computadora, teléfono, vehículo para su uso. Ajá, por ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Pueden ser bonos de productividad? Por ahí también. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué puede ser que cuando hablamos de ventajas económicas? ¿Qué otras ideas tienen? Son beneficios extras que se reciben cuando uno tiene un trabajo, aparte de los que están reglamentados por la ley. Por ahí vamos. Sí, bueno, vamos que se llenó la clase. ¿Qué son las ventajas económicas? Desde las ventajas económicas, para empezar, ¿verdad? Como ustedes saben, pues todo lo que hablamos aquí pues tiene su sustento y su fundamento en el Código de Trabajo. Ay, entonces, no Salud. sé gracias. No sé si alguien me hace favor de leer el artículo 90 en su último par. Ay, Asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. ok, va, entonces coloquémosle ahí arribita donde hizo favor de leer Flor, ventajas económicas. ¿Ya? ¿Ya le colocaron? En eso estamos, permítanme. Ok, va, me avisan cuando ya lo hayan logrado colocar, por favor. Ay, ustedes que no ven que aquí mi oficina me pasó un accidente, pues. Tenía un jugo y salí un rato, hice una mi diligencia y cuando regresé me estalló el jugo. Tengo un desastre aquí en mi oficina ahorita. Tal vez por el calor, mucho calor. Ay, no sé ¿Cómo usted, estás? pero estalló el jugo literal, usted. Tengo ahorita todo pegajoso aquí. Ay, no. Listo, ¿Qué artículo había dicho? Artículo 90. No, 90. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo colocaron? Lo que les Ya, dije. ya. Ajá. No sé quién iba a tomar la palabra. Va. Entonces, ¿qué son las ventajas económicas? Ahí coloquémosle esta definición ahí en su código. Ahí en un espacito que tengan. Si les da chance hasta abajo. Va. ¿Qué es una ventaja económica? Son prestaciones que no fueron pactadas en el contrato de trabajo. Que el trabajador recibe cuantificables en dinero, pero no son entregadas como tal. Esa es la definición de ventajas económicas. Ustedes me dicen si ya lo colocado. Disculpe, ¿puede repetir nuevamente? Sí, Gracias. es lo que se mira ahí en la primera parte de la diapositiva, ¿verdad? Son prestaciones que no fueron pactadas en el contrato de trabajo que el trabajador recibe, cuantificables en dinero, pero que no son entregadas como tal. No sé si ya, Gracias. Ya, ¿sí? gracias, Lick. Va. Yali. Ahora bien, ¿cómo se cuantifica, digamos, esas ventajas económicas? Por ejemplo, como como lo decía bien María, ¿verdad? Si me corrige si no sé su nombre. Sí.
Ah, va. Entonces puede ser, mire, pues a través de gasolina que le dan al trabajador, a través del uso de un aparato celular. Por ejemplo, también puede ser a través de darle un parqueo, ¿verdad? ¿Y estas cómo se cuantifican? Se cuantifica como un 30% del salario o del importe de lo que recibe el trabajador. Ya, esto lo encontramos como ustedes se pusieron atención en lo que se leyó en el último párrafo del artículo 90. Entonces, ¿se cuantifica en qué? En un 30%. Por ejemplo, 10 galones de gasolina semanales. Esa es una ventaja económica. Un celular que la empresa me paga, por ejemplo, hay algunas empresas que pagan seguro médico, ¿verdad? Yo también. Entonces, al momento de finalizar la relación laboral, al salario se le debe de aumentar un 30% más. Si un trabajador recibe algún tipo de ventaja económica. Por ejemplo, me pagan 1,000 quetzales a mí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Yo tenía ventajas económicas. Entonces, al terminar la relación laboral, tengo un 30% más. ¿Calculado sobre qué? Sobre esos 1,000 quetzales, que en sus días que aumentaba un 30% son 300 quetzales. Entonces, todas las prestaciones se van a calcular sobre la cantidad de 1,300 quetzales. No sé si tienen alguna duda en relación a esto. Las prestaciones se calculan sobre 1,300, dijo. Sí, Ok, si se tiene algún tipo de ventaja económica, ¿verdad? claro. Ajá. Sí, pero es que en algunos lugares cuando le hacen el cálculo de prestación le quitan las ventajas económicas. Ah, Pero bueno, pero ahí es deben cuestión de cumplir. pelearlo, porque Ajá. sí está regulado, como ustedes se dieron cuenta, en el artículo 90, en el último párrafo. Y ahí claramente establece el porcentaje sobre el cual se debe de aumentar esa ventaja económica. ¿Dudas? Solo, tal vez yo no me conecté en el momento exacto, pero las ventajas económicas entonces deben quedar pactadas en el contrato o no por fuerza. No, o posiblemente pueda ser que, por lo general, lo que hacen las empresas en la práctica es eh, que se establece, ¿verdad? Que, por ejemplo, si usted va a utilizar su vehículo, se establece que la empresa le proporcionará al trabajador tantos galones a la semana. Pues ahí estamos hablando de una ventaja económica. O puede ser que en el desarrollo del trabajo decide la empresa contratar alguna línea telefónica. Entonces, ¿qué hace la empresa? Le da un aparato celular al trabajador y eso ya constituye una ventaja económica. Y Gracias, por gracias. ejemplo, al terminar la relación laboral, si usted acredita esas ventajas económicas, usted puede aumentar o esto equivale a un 30% de lo que le devenga el trabajador en la empresa, de donde recibe esa ventaja económica. No sé si ahí estamos. Sí, gracias. ¿Alguna duda o todo claro? Ustedes me dirán. ¿Estamos claros? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál es su duda, Enrique? A ver. Sí, las ventajas económicas, eh, por ejemplo, se podrían tomar como, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? No son bonificaciones, sino que el dinero que le dan a uno para que uno se traslade a un departamento, por ejemplo, viáticos. No, eso es algo totalmente diferente. Los viáticos no es una, digamos, los viáticos no es una ventaja económica. Porque, digamos, eso no es algo recurrente. Por ejemplo, cuando usted sale de comisión, desde usted no sale de comisión todos los días. No sé si me voy a entender. Sino, por ejemplo, el ejemplo de la gasolina es, por ejemplo, a que usted sea visitador médico. Por lo general, los visitadores médicos utilizan su propio vehículo para ir a los distintos consultorios, ¿verdad? Muchas empresas que tienen a su cargo visitadores médicos
lo que hacen es que les dan cierta cantidad de dinero para que ellos lo utilicen en combustible. Eso es una ventaja económica. No sé si ahora sí. Enrique. Sí, fíjese que justamente me cortó la llamada, pero no, lo último que dijo, solo escuché donde dijo lo de que hay personas que tienen que salir con su propio vehículo Por ejemplo, por yo les ejemplo, ponía el ejemplo visitadores. de un visitador médico. Por ejemplo, ¿qué pasa con un visitador médico? Vienen ellos y ¿qué pasa? Por lo general, los visitadores médicos, ¿qué hacen con el tema en la mayoría de casos? Ellos lo que hacen es que proporcionan sus vehículos y la empresa les da un porcentaje o les da cierta cantidad de dinero para que lo utilicen en combustible, ¿verdad? Para hacer las distintas visitas a los distintos consultorios. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, esto es una ventaja económica. No el caso, por ejemplo, los viáticos que a mí me dan, porque en ese caso yo no salgo de comisión todos los días, ¿o sí? No, Va, entonces la ventaja económica únicamente se refiere a algo que es constante. Por ejemplo, el uso de un aparato celular que es de la empresa y se lo dan a usted, ¿verdad? Para que usted lo use. Eso es una ventaja económica. No sé si ahora sí, ¿estamos claros? sí, muchas gracias. Va, entonces, ¿qué es lo que hace la ventaja económica? Por ejemplo, la ventaja económica lo que va a hacer es incrementar el salario. Por ejemplo, mis uniformes brindados por la empresa, eso es una ventaja económica. Zapatos dados por la empresa también. Por ejemplo, hay empresas que dan almuerzo, ¿verdad? También es una ventaja económica. O por ejemplo, que la empresa me pague el parqueo. ¿Y quién va a determinar si eso no es una ventaja económica? Pues el juez, ¿verdad? A través de un juicio ordinario laboral, en los que al momento de requerir el pago de la indemnización, ahí se lo coloca en la demanda que el trabajador gozaba de algún tipo de ventaja económica. Él acredita con los medios de prueba que considere pertinentes y el juez al momento de emitir la resolución va a determinar si efectivamente su criterio constituía o no una ventaja económica. Entonces, la ventaja económica, pues como lo veíamos, es algo que no es cuantificable en dinero, que es algo que el trabajador no lo va a recibir mes a mes en su salario. Sin embargo, esto al momento de que termina la relación laboral va a incrementar, en este caso para el cálculo de las prestaciones, en un 30% sobre su salario. Por ejemplo, a ver, con la reforma, ¿cuánto es el mínimo de trabajadores para que una empresa forzosamente deba de afiliarlos al ICS? A ver, aquellos que tienen algún puesto de gerencia o tienen personal a su cargo, ¿cuál es el mínimo de trabajadores? A ver, 3 personas, Lic. ¿todos seguros? ¿Alguien más? De 2 personas en adelante, Lic. A ver, ¿alguien más? Según yo entiendo ahora, a partir de 1, Lic. A ver, parece lotería, pero a ver, díganme sustento, su fundamento. Estamos hablando como abogados. A ver, ¿a partir de cuántos? Licenciado, Ujú. ahí en lo que usted está presentando dice que el patrono tiene 3 o más Pero trabajadores. esto que les puse, por eso yo les estoy preguntando. Ustedes no se basen en mi diapositiva. Yo quiero saber cómo están ustedes actualizados.
A partir de uno, de un A partir empleado. de uno, licenciado. Pero ¿cuál es el fundamento? El acuerdo 1529. 1520. Artículo, De acuerdo. artículo. A ver. Así me van a preguntar en un privado. El fundamento. Seguro de su respuesta. 102, Lic. Hay que establece. En el 102, en el último párrafo, dice, ¿De todo qué patrono. decreto? ¿De qué decreto? Ah, del Código de Trabajo del Ujú. del Código de Trabajo del decreto 1441. ¿Qué artículo me dijo? El 102 dice, todo patrono que ocupe permanentemente. Ah, pero ahí tenemos lo que establece el código, pero esa ya no es la cantidad, ¿o sí? ¿Qué piensan ustedes? Ya no le... No, Ya ya no no. le- Ah, va, entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿No? Reglamento Creo que del IC. ¿Perdón? Sin miedo hablen. Hombre. Tienen que estar seguros. A ver, Un acuerdo del IC, sí. ¿verdad? ¿Pero cuál es? 1529. Sí, es el acuerdo 1529, pero ¿cuál es el mínimo hora de trabajadores? De Es de uno un en adelante. trabajador. ¿Perdón? ¿Un trabajador? Un solo trabajador en adelante. Vale. Sí, lo que pasa es que él quiere que le digamos en qué artículo del decreto Eso es lo que yo quiero que me 1509 digan. ¿Cuál dice. es su sustento, Perdón, no lo encuentro. fundamento? Yo le entendí lo que quiere, pero no lo encuentro. Quiero el fundamento de su Él quiere respuesta. el artículo del 1529 en donde dice que ya... Artículo 6. ¿Ah? Artículo 8, ¿qué diga? Va, ¿y qué regula ahí o qué establece ahí en esos artículos que usted me dijo? Dice, bueno, está el 6 también, dice, todo patrono está obligado a inscribirse en el régimen de seguridad social e inscribir al trabajador, a los trabajadores, sin perjuicio de las excepciones establecidas en los demás reglamentos institucionales. Ujú. Pero Y el ahí 8, Ajá. en una inscripción patronal, el régimen de seguridad social tiene calidad de patrono, la persona individual o jurídica. La persona individual o propietario de la empresa tiene calidad de patrono, no así de trabajador. La persona jurídica conformada por los socios y accionistas tiene calidad de patrono. No es ese. Va, entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis jóvenes estudiantes? No, ¿qué pasó ahí con eso? En el artículo 6 dice, Lic. Siempre cuando ustedes hagan referencia a un artículo, no digan dice, porque la ley no habla. La ley regula o establece. Pero ese leí, no es ese. Va. Entonces, ustedes, nos quedamos con lo que dice el código. Denos chance. Sí. No. ¿Se rinden? No, todavía no. Y que hace Hacer referencia una pequeña individual. al artículo 6
que permita estar cada vez más cerca de las coberturas en cabeza de carrera. Solo permítanme ustedes, solo vamos a silenciar al compañero. Un poco más frescas en la cuna para evitar cualquier situación, y una de ellas es el caso. No, hoy sí. Pues sí. En el 22 también dice el IC que si el ICS detecta. Pero, mire, pues dice, establece, acuérdense. La ley no habla. La Ok. ley no habla. El artículo 22 establece que si el ICS detecta que tiene uno o más trabajadores y no están inscritos en el instituto, tiene la facultad de realizar la inscripción de oficio, lo que puede generar multas y cobros retroactivos. Va. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuántos trabajadores se necesita o cuál es el mínimo de trabajadores? Uno. Va. Entonces, es uno. ¿Qué artículo? 22. 22. El artículo 22 del decreto 1529. 1529. 1529. Ustedes sabían que el ICS tiene un montón de acuerdos, ustedes. Tiene, pero un montón. Bueno, entonces ya tenemos. Casi podría haber una especialidad que se llamara Derecho del ICS. No, de verdad tiene un montón de acuerdos usted. Pero ese acuerdo no es decreto, ¿verdad? No, el ICS no tiene acuerdos, nunca va a tener decretos. Bueno, ahí está. ¿Con frijol? Entonces, si quiere, hagamos la aclaración de una vez. Ahí en el artículo 102. Alguien que lea el artículo 102, el primer párrafo. No obstante que ya lo leyeron, pero para ese capítulo. Leamos el artículo 102, el primer párrafo. Artículo 102. Todos los patronos que ocupe pertenentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. El segundo párrafo. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, permanentemente, a 3 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, por ejemplo, ahora, aquí tenemos dos leyes o dos artículos, y un acuerdo tanto del ICS como el artículo 102 del Código de Trabajo, que hacen referencia a un mismo derecho, si ustedes se dan cuenta. En este caso, ¿cuál favorece más al trabajador? El acuerdo, 1529. Entonces, ¿ahí qué principio del derecho laboral aplicamos? ¿Cómo? El indubio properario. ¿Y qué nos habla el principio del indubio properario? ¿Ustedes? Que le aplicará la ley que más le favorezca al trabajador. Sí, en caso de que dos leyes, sin importar la jerarquía, regulen un mismo derecho laboral, se aplicará, sin importar la jerarquía, la que más favorezca al trabajador. Y en este caso, el acuerdo 1529 favorece más al trabajador. Entonces, coloquémosle ahí, artículo 26, ¿verdad? 22. Perdón, artículo 22 del acuerdo 1529 del ICS. Entonces ya sabemos que es un trabajador. ¿Ya? ¿Estamos? Acuerdo 1500, ¿qué dijo, Lick? 29. El artículo 22. ¿Ya? Gracias. Lick, donde me quedó un poco de duda es en el párrafo 2 del artículo 102.
donde Ajá. indica que todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores sin llegar al límite de 10. O sea O que sea ahí que hay un rango. anteriormente, digamos, anteriormente a ese acuerdo gubernativo, ¿en qué fecha se emitió el acuerdo gubernativo? Ustedes, ya lo envió el compañero o compañera, no sé, me corregirán ustedes ahí al chat del grupo. Este fue emitido en el año 2022. Esto quiere decir que antes del año 2022, ¿qué pasaba? Por ejemplo, por ejemplo, si tenía un trabajador o dos trabajadores, no era obligatorio la inscripción de dichos trabajadores en el ICS. Ahora más de 10 sí era obligatorio, pero digamos entre 3, a partir de 3, 4, 5, 6, 7 era obligatorio, era obligación por parte del patrono inscribirlos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sí, pero yo creo que debe haber otro acuerdo intermedio, porque yo me acuerdo que eran dos, de dos en adelante. Ok, va, pero digamos el que está vigente hasta el momento para establecer el mínimo de número de trabajadores es el acuerdo 1529. Correcto. Vamos ahora a hablar de lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Ustedes me dirán si me equivoco. No, ¿verdad? ¿O sí? No, No, bueno. Va. Entonces, leamos, vamos a poner una definición de lo que es salario. Vámonos al artículo 103. Las vacaciones le puso Estela y usted ni la leyó. ¿Cómo así? Estela dice que a ella lo que le gustan son las vacaciones. Ah, a usted le gustan las vacaciones. Ah, bueno. Bueno, está bien, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Ajá. Ella se lo escribió ahí y usted no lo leyó. Ay, es que ahorita no puedo ver los mensajes. Hasta el final de la clase los empiezo a leer. Bueno, entonces, ¿qué es el salario? Entonces, ahí a la par del artículo 103, o abajito, entonces pongamos la siguiente definición. ¿Qué es salario? Es la retribución que el patrono paga al trabajador en ¿Perdón, qué virtud artículo dijo, Lee? 103. Gracias. Entonces, salario es la retribución que el patrono paga al trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato o relación de trabajo. El fundamento de esto lo encontramos en el artículo 88, pero ¿por qué yo quiero que lo coloque en el artículo 103? Y esta es la razón. Porque vamos a hacer la siguiente anotación ahí. ¿Cuál es el salario mínimo ahorita? ¿Ustedes fijados, el actual? 4,000 con 2 quetzales. 4,000 con los quetzales. ¿Están seguros todos? Yo Sí. tenía entendido que eran 4,000 con 3. Ahorita Sí, voy a 44,000 con 2 quetzales y centavos, pero no me acuerdo bien. 4,000 con 2 quetzales, 28 centavos. Una Va, entonces, bonificación. colóquenle ahí, a la par ahí donde tienen el título de salario mínimo, colóquenle ahí el monto del salario mínimo actual. ¿Ya? Con el artículo 88, ¿verdad, Lick? No, en el artículo 103, ahí coloquémosle cuál es el monto del salario mínimo, ahorita actualmente.
¿Ya? Ya. Va. Ahora sí, alguien que me haga favor de leer el artículo 88. Artículo 88. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por éste. El cálculo de esta remuneración para el efecto de su pago puede pactarse a por unidad de tiempo, entre paréntesis, por mes, quincena, semana, día u hora. B, por unidad de obra, entre paréntesis, por pieza, tarea, precio alzado o destajo. Y C, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono. Va, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en las literales del artículo 88 A, B y C, ahí encontramos los sistemas de cálculo del salario. Entonces coloquémosle hacia arriba. Sistemas de cálculo de salario. ¿Ya? Sí. Va, entonces ustedes se dieron cuenta, el primer sistema de cálculo es por unidad de tiempo. Y como ustedes pusieron atención, lo encontramos que puede ser por mes, quincena, semana, día u hora. Entonces ahí donde termina el paréntesis, coloquémosle por el tiempo trabajado. Por unidad de tiempo, esto se le conoce comúnmente por el tiempo trabajado. En la literal A, al final de cuando cierra el paréntesis, coloquémosle por el tiempo trabajado. Ahora bien, por pieza, ¿alguien sabe qué significa esto por unidad de obra? Entre paréntesis, por pieza, ¿a qué se refiere esto? A destajo. Mm, no, no. Por pieza, ¿alguien Por más? producción. Por producción. Por unidad terminada. Entonces colóquenle ahí arriba, por pieza, colóquenle una flechita y colóquenle unidad terminada. Entonces, ¿sí ya? Sí, ¿Sí? Va. Ahora bien, por tarea, ¿a qué se referirá? Por tarea, traducido al español, ¿qué creen que significa? A ver, ¿alguien? Lick, esto no se refiere a la parte agrícola, que es por una cierta cantidad de tierra. No. que le asignaron una tarea y hasta que la terminen le van a pagar por la conclusión de esa tarea. ¿Y cómo se llama la conclusión de esa tarea? Informe puede ser. No. ¿Qué pasa cuando alguien Resultado. está en una maratón? ¿Cómo se llama al terminar la carrera? ¿Dónde llega? Meta. La meta. Va, entonces la tarea, traducida al español, ¿qué quiere decir? Meta. Entonces coloca ahí una flechita, meta. Precio alzado, ¿qué creen ustedes que significa? Tal vez peso, Lick. No. ¿Por alguna obra de construcción? Es por ahí vamos, es por hora determinada, eso quiere decir.
Pues sí, entonces coloque ahí precio alzado, coloque una flechita para hora determinada. O a destajo, ¿qué creen ustedes que significa? Que según la cantidad de trabajo, así será la cantidad de dinero que le van a pagar, licenciado. No. A ver, ¿alguien más? Solo que si alguien me está escribiendo en el chat, mejor dígamelo, Cantidad de porque ahorita no unidades puedo ver. producidas, Lick. Cantidad Sí, de ahí unidades es por producidas. varias personas terminan las unidades, es decir, cuando hay una línea de producción. El área agrícola podría ser. Podría ser, Entonces, ajá. ¿qué le colocamos? En la destajo, colóquele varias personas terminan las unidades, entre paréntesis, línea de producción. Ok. Licenciada, buenas noches. Palabra destajo lo utiliza mucho la Cámara de Construcción. Ajá, sí. Tienen la clasificación que por un Y clavo. la utilizan precisamente porque ellos utilizan, digamos, la línea de producción en Ajá, granel. ajá, ahora no. Pero sí, entonces ahí ya tienen ustedes el significado de cada una de estas palabras. Ahora bien, digamos, por unidad de obra, puede denominarse así o también por las obras que se entregan, que también se le conoce de esa otra manera. Ahora bien, vámonos al artículo 92, segundo párrafo. Aquí me hace favor de leerlo. Si el salario consiste en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de éste y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año. Ok, entonces ahí ya tenemos un poquito más amplio lo que se refiere a la literal C. Entonces coloquemos la literal C del artículo 88, artículo 92, segundo párrafo. Perdón, Elic, no le escuché. Coloquémosle la literal C del artículo 88 a la par, artículo 92, segundo párrafo. Ahora bien, ¿cómo se pagan las utilidades? A ver, usualmente el pago de utilidades se da de esta manera. Por ejemplo, en muchos casos se da al término del ejercicio fiscal, un porcentaje de las ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal. ¿Aquí hay algún contador? Hace mucho que no ejerzo, pero sí. Ok, va, a ver. No soy contadora. Ok. ¿Cuándo termina el ejercicio fiscal? ¿En qué mes? El 31 de diciembre. Diciembre. ¿Y inicia? El 1 de El enero. 1 de enero. Ah, bueno, entonces digamos generalmente, en este caso las utilidades se pagan al término del ejercicio fiscal. Este porcentaje, digamos, debe ser pactado entre el patrón y el trabajador. Correcto. Por lo regular las pagan en enero. Por lo regular, ajá. Ahora bien, no obstante, digamos que el salario, ya tenemos una idea de cómo se calcula, ya sabemos también, por ejemplo, qué es el salario. Doctrinariamente, el salario tiene tres principios.
Y el primero de ellos es que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. Ese es el primer principio. ¿Y a qué se refiere este principio? Consiste en que todo trabajo debe ser pagado y equitativamente remunerado. Mientras más demandante sea el trabajo, más se paga. Pero en relación a este principio hay excepciones. Por ejemplo, la primera excepción es en caso de un siniestro o que el trabajador, lo que veíamos, se quede a subsanar errores que cometió durante la jornada ordinaria. Vamos a leer el artículo 63 literal E, que ese ya lo tuvimos que haber marcado, ¿verdad? Pero solo para recapitular, artículo 63 literal E, que son de las obligaciones de los trabajadores. Literal E. Prestar los servicios, los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Entonces, digamos, ahí el patrón no tiene la obligación de pagar un salario en el caso que se den este tipo de presupuesto. Vamos ahora con el artículo 121, segundo parte. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable. Ok, va, entonces, ahí tenemos, ¿verdad? El primer principio, entonces, que no obstante, todo trabajo debe ser equitativamente remunerado, tiene dos excepciones. La primera de ellas la encontramos en el artículo 163, literal E, y la segunda en el 121, segundo párrafo. En el caso de siniestros, del artículo 63, y en el artículo 121, segundo párrafo, en el caso que por errores del propio trabajador, él deba quedarse laborando más tiempo de la jornada laboral. Entonces ahí tenemos, digamos, el primer principio. Ahora bien, ¿dónde encontramos el fundamento de este principio? Lo vamos a encontrar en el artículo 89. Alguien que lea solo el primer párrafo, por favor. Artículo 89. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. Ok. Entonces, aquí en el artículo 89 tenemos el primer principio del salario, que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado y que se debe tomar en consideración para aplicar este principio. El primero, el número 1, la intensidad. Número 2, calidad del mismo. 3, clima. Y 4, condiciones de vida. Entonces, estos 4 aspectos se toman en consideración para aplicar el primer principio del salario, que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. Vamos con el segundo principio, principio de igualdad salarial. ¿Este principio en qué consiste? En que todo trabajo igual desempeñado en las mismas condiciones de eficiencia y antigüedad se dará igual salario. Entonces, este principio se refiere a que el trabajo desempeñado en el mismo puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad corresponde a un salario igual. Este principio lo vamos a encontrar en el segundo párrafo del artículo 89. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 89, segundo párrafo. A trabajo igual desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa también iguales corresponderá salario igual, al que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. Ok, estamos. Entonces aquí tenemos el segundo principio, el principio de igualdad salarial. ¿Alguien que me haga a favor de leer el artículo 102, literal C de la Constitución, por favor?
Literal C. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Entonces hagamos la relación. En el artículo 102 literal C de la Constitución coloquemos el artículo 89 del Código de Trabajo y viceversa. ¿Ya? Ya. 102 literal C dijo, ¿verdad? Artículo 102 literal C de la Constitución y en el 89 colocamos el artículo 102 literal C de la Constitución y en el 102 literal C de la Constitución colocamos el 89 segundo párrafo del Código de Trabajo. Ahora bien, explicado este principio en qué consiste. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? En primer lugar, la retribución, tiempo, modo, lugar, materia, objeto. Es decir, que si varios trabajadores hacen lo mismo, en las mismas condiciones y con la misma antigüedad, es decir, que todos deben de ganar el mismo salario. A igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, se debe de pagar el mismo salario. Ahora, por ejemplo, este caso, 3 trabajadores de una empresa de contabilidad tienen el mismo título de nivel medio, la misma jornada, la misma carga de trabajo, pero a la mujer se le paga la mitad que a los demás. Entonces a ella se le discrimina por ser mujer, pero ella quiere seguir trabajando ahí, entonces, ¿qué se puede hacer? En este caso, en particular, lo vamos a encontrar en el tercer párrafo del artículo 89. ¿Quién lo puede leer? En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda al patrono obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. Entonces, que en este caso que yo les comenté, ¿qué sucede? Veamos. Vemos que a la mujer se le paga la mitad del salario. Entonces, ¿qué hace? Con permiso. Disculpe la oscuridad, pero es por el calor. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Ahí tendría que solicitar, en este caso, la trabajadora un reajuste salarial. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A través de un juicio ordinario laboral, de un juicio ordinario que se le va a denominar juicio ordinario de reajuste salarial. Y en este, ¿qué particularidad tiene? Que aquí hay inversión de la carga de la prueba. En este caso, la carga de la prueba, el demandado debe de probar de que no es así, de que no le paga la mitad del salario de lo que ganan los demás, a pesar de tener las mismas condiciones, la misma antigüedad y la misma aptitud o capacidad intelectual para ejercer el trabajo. Ahora, por ejemplo, si el mismo caso fuera, por ejemplo, que se le paga más a la mujer que a los hombres, ¿ahí habría carga de la prueba? No, ¿verdad? En este caso tendríamos que interponer una inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Ya vieron? ¿Ustedes ya vieron constitucional? Usted lo dijo, ya vimos. Ya lo vieron. Bueno. Pero una cosa es ver, ¿verdad, Lick? Ajá. Pero sí les enseñaron la inconstitucionalidad en casos concretos. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Bueno, entonces hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Medio. Licenciado, solo una pregunta. ¿Cómo se llama el juicio para que la mujer pueda reclamar el salario que dijo? Juicio ordinario de reajuste salarial. De reajuste salarial, gracias.
Entonces, si quieren, colóquenle ahí donde leímos en el 89, tercer párrafo, reajuste salarial, para que ustedes ya sepan y no se les olvide. Entonces ya vamos viendo los principios. El tercer principio del salario, pago en moneda de curso legal. ¿Y este en qué consiste? Este principio hace referencia a que el trabajador se le debe de pagar en moneda de curso legal. Obviamente los dólares, los euros, son también monedas de curso legal. Pero en este caso, la moneda oficial de nuestro país es el quetzal. Entonces, por ende, este principio regula que a los trabajadores se les debe de pagar quetzales. Pero hay excepciones, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el fundamento de este principio? Leamos el artículo 90, primer párrafo, por favor. Artículo 90. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Leamos el siguiente párrafo. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en su máximo cuando las órdenes de pago solo sean canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. Va. Ahora bien, aquí, digamos, entra en juego. ¿Alguien tiene a la mano la ley de libre negociación de divisas? Creo que la tengo, Lick, déjeme buscarla. ¿Qué artículo lee? Léase, hágame el favor de leer el artículo 1. Sistema cambiario. Es libre la disposición, tenencia, contratación, remesas, transferencias, compra, venta, cobro y pago de y con divisas, y será por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, las utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones de esa naturaleza realice. Ahora, Continúo. ¿qué entendieron ustedes con este artículo 1 que leyó el compañero? A ver. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Qué entendieron de lo que leyó el compañero? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan ustedes? Licenciado. Ay, no, ustedes me asustan. Sí, aquí está solo el compañero, disculpe, el abuso. ¿Podría volver a leer el artículo? ¿Está bien? Sistema cambiario. Es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas, y será por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, las utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones de esa naturaleza realice. Ahí dejémoslo si quieren. A ver, pues hoy sí. Que se ¿Qué tienen de lo que... ¿Perdón? Que es libre de ser utilizada la divisa, pero el código la prohíbe. Pero, por ejemplo, si a mí me quieren pagar, por ejemplo, el salario mínimo dijimos que está en 4,000, ¿cuánto? 4.002. Va, ¿y cuánto equivaldría eso en dólares ustedes? Un aproximado, no tenemos que ser exactos.
Como $500 son más o menos. Va. Imagínense que el patrón me dice, no, yo no te quiero pagar $500, te voy a pagar $600. ¿Qué hacemos ahí entonces? Coronados. Pero ahí, ¿qué hacemos? Porque dice que se debe pagar en moneda de curso legal. Lick, pero fíjese que ahí, en respecto a este artículo, hay algunos trabajos donde sí les pagan en dólares, pero se hace la conversión a quetzales, valga. Entonces, Pero digamos, yo los contrato a ustedes. Si les digo, bueno, yo les voy a pagar $600 a cada uno, más sus 250 quetzales. Ahí dice que lo pueden acordar, Lick. Va, entonces quiere decir que sí se puede, ¿verdad? ¿Estaríamos contraviniendo el artículo 90 o no? Es por cuenta de cada persona, dice. Va. Individual o jurídica. Ok. Por supuesto que puede. O sea, el artículo 1 de la ley de protección de divisas lo faculta. De igual manera, ahora ya no se hace, ¿verdad? Porque ahora en todos los trabajos, digamos, lo que piden es una cuenta, ¿verdad? Pero anteriormente, digamos, a muchos nos pagaban con cheque, ¿verdad? Entonces ahora es legal pagar con cheque. Según el acuerdo 95 de la OIT, el artículo 3 del convenio 95 de la OIT, ahí establece o regula que a un trabajador se le puede pagar con cheque solo si el trabajador está de acuerdo con que se le pague de esa manera. Ahora bien, podrá pagarse a los trabajadores, como leíamos ahí también, por medio de víveres, bienes o cosas similares. Sí, obviamente sí, pero deben de cumplirse con 3 requisitos. Y los vamos a encontrar ahí siempre en el artículo 90. Leamos el cuarto párrafo del artículo 90. Esto únicamente aplica a trabajadores campesinos. Alguien que me da favor de leer. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo, en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familias que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrón haga el suministro a precio de costo o menos. Entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos que se deben de suscitar para que se pueda pagar en este caso? Por medio de víveres, de bienes o bien cosas similares. En primer lugar, que solo aplica a trabajadores agrícolas o ganaderos. Ese es el primer requisito. Si quieren, colóquenle ahí número 1, ¿verdad? Los trabajadores, dice los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas. Ese es el primer requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Únicamente puede ser sobre un 30% del total de salario. Entonces, donde dicen un 30% del importe total, coloquen el número 2. Y número 3, siempre que sea precio-costo o menor del costo. Donde dice siempre que el patrón haga el suministro a precio de costo o menos de costo. Y ahí tenemos el tercer requisito. Entonces, leamos ahora el artículo 102, literal D de la Constitución, por favor. Artículo 2, literal D. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal.
Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador hasta suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. Va, entonces ahí tenemos, si se dan cuenta, ahí en el artículo 102 literal D tenemos el fundamento del tercer principio de salario, que es el pago de moneda de curso legal, pero también nos habla acerca de la compensabilidad del salario para trabajadores agrícolas o ganaderos. Entonces hagamos la relación ahí en el cuarto párrafo, artículo 102 literal D de la Constitución. ¿Ya? Ya. Bueno. Ahora bien, no se le puede obligar al trabajador a aceptar esta clase de compensación. Entonces, ¿cómo se paga este tipo de compensación? Se le debe de pagar personalmente o al familiar que él indique por escrito o en acta levantada ante la autoridad, que en este caso sería hasta la Inspección General del Trabajo. Y en el lugar de trabajo está prohibido pagarlo en expendio de ¿qué? De bebidas alcohólicas, a menos que ahí labore la persona, ¿verdad? Como por ejemplo ustedes. Nagallo. Exactamente. La licorera. Exactamente. Ahora bien, ¿cuándo se paga, digamos, el salario? Vamos al artículo 92. Ahí arribita el artículo 92, pongámosle periodo de pago. Y ya lo pueden leer. Artículo 92. Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. Si el salario Sigamos leyendo, sí. Si el salario consiste en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de éste y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva se ha de hacer por lo menos cada año. Va, entonces, si ustedes se dan cuenta, el código solo regula dos formas de pago, que es de manera quincenal o bien de manera mensual. Hace una referencia. No puede ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales y de un mes para los trabajadores intelectuales y servicios domésticos. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador manual y un trabajador intelectual? Por ejemplo, los trabajadores manuales se refiere a los obreros, se trabajan en una bodega, campesinos, inclusive no está regulado en el código, pero en la práctica, ¿qué sucede? Muchas veces a estos tipos de trabajadores les pueden pagar diario, cada semana o cada 8 días. Pero digamos, este plazo nunca puede exceder de los 15 días. Ahora bien, los trabajadores intelectuales y domésticos sí hacen la salvedad de que se le puede pagar mensualmente. Es una opción, mas no es una regla, porque por lo general, en un gran porcentaje de trabajos, el pago es por lo general quincena y fin de mes, ¿verdad? Ahora bien, si es por participación de utilidades o ventas, se puede fijar una suma de la quincenal o mensual o bien al terminar el periodo fiscal. Ahora vamos a hablar de este tema. Este es el cuarto principio. Principio de inembargabilidad del salario. ¿Y a qué se refiere este principio? Este principio hace referencia a que se refiere a una protección extra, o sea, una medida cautelar para garantizar un proceso si es por orden judicial o será por cumplimiento de una obligación. Por regla general, el salario es inembargable, pero es inembargable un porcentaje del salario. Leamos el artículo 96, por favor. Artículo 96. Se declaran inembargables a
los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan del 30 quetzales al mes. B, el 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. C, el 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales al mes. D, el 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Y E, el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Como que está algo desactualizado el código, ¿verdad? Sí, como recordemos, esto se hizo. Va, entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede explicar qué es una norma vigente no positiva? Eso lo tuvieron que haber visto en Constitucional. ¿Qué es una norma vigente no positiva? A ver. Que es de aplicación vigente, pero que ya digamos, ya no está acorde a la realidad actual. Más o menos. Quiero una definición más técnica. A ver, como profesionales del derecho. Aquella norma que se encuentra regulada en la legislación vigente, pero que ya no se aplica en la realidad concreta. Ahí estamos. Entonces, digamos, por ejemplo, la ley de orden público. ¿Consideran que la ley del público es una norma vigente no positiva? Más o menos. No, más o menos es una respuesta, ¿sí o no? Digamos, la ley de orden público es una norma que cobra vigencia para determinada época, determinada circunstancia. Ahora bien, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de la literal A. Bueno, la literal A podríamos aplicarlo porque ahí habla al inicio habla de los salarios mínimos. Pero digamos la literal B, C y D están totalmente desactualizadas. Pero también, digamos, es desproporcional. Digamos que aquí, digamos, lo que se aplica, ustedes saben, en materia civil, es que actualmente se puede embargar únicamente el 35% del salario, ¿verdad? Por ejemplo, consejos malosos, ¿va? Ustedes, no sé si darlo, pero vamos a platicar este consejo cuando falten 10 minutos, me recuerdan, ¿oye? Que no se me olvide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, digamos, los porcentajes máximos para el salario es un 35%. Ahora bien, le damos el artículo 95. Con eso terminamos los principios del salario. Solo quiero que leamos el artículo 95. Artículo 95. Salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse en el propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después de que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otras análogas, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos. Va, ok, entonces ahí arriba del artículo 95 coloquémosle el lugar del pago del salario. Veamos el artículo 97, solo el primer párrafo. Artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes a los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Ok, leamos el tercer párrafo. Colóquenle ahí arriba del artículo 97, embargo por alimentos. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos. Solo permítame, Flor, perdóneme. Ahí arribita donde está leyendo Flor, colóquenle embargos civiles. Sí. Donde ella va a leer el tercer párrafo, el artículo 97, coloquémosle embargos civiles.
Hoy sí. Ahora ya no. A la Voy, gran. Lick. No, Los se embargos por pone alimentos. rebelde. ¿Ah? Los Lick dijo embargos por tercer alimentos. párrafo. Sí, Bájale donde está punto. leyendo Flor. Bájele a Ronald Lick por meterse. Ahorita vamos a mutar de por vida lo que resta el curso. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente, en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96, pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Ok. Leamos el artículo 98, por favor. Artículo 98. Como protección adicional del salario, se declaran también inembargables los instrumentos, herramientas o útiles del trabajador que sean indispensables para ejercer su profesión u oficio, salvo que se trate de satisfacer deudas emanadas únicamente de la adquisición a crédito de los mismos. Aquí coloquélo arriba, inembargabilidad de los instrumentos de trabajo. Inembargabilidad de los instrumentos de trabajo. Leamos el artículo 102, literal E de la Constitución. Una molestia, Lick, una molestia. Disculpe, solo expliquen esa partecita donde habla del 10% más. O sea, se entiende que ya se ha embargado el 50% por alimentos y se puede todavía un 10% por otras cosas. ¿Es así? Sí, ajá. Por ejemplo, si usted tiene un proceso por alimentos y tiene una deuda por una tarjeta de crédito, por alimentos le pueden embargar hasta el 35% y solo un 10% para el embargo civil o de la demanda de tarjeta de crédito. Por eso ahorita les voy a dar un ejemplo de esto, ahí me recuerdan, cuando queden 10 minutos. O sea que si ya hay un embargo, por ejemplo, así como usted lo dijo. Por eso le digo, si quiere, le voy a dar un ejemplo real cuando falten 10 minutos. Me avisan a las 20, así se les doy este ejemplo. Sí. Esto es real. Bueno, entonces, artículo 102, literal E de la Constitución, por favor. Artículo 102, literal E, inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Ok, va, entonces hagamos ahí la relación. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica. El salario mínimo es 100% inembargable. Ahora bien, mayores al salario mínimo, pues es inembargable el 65%. Y como máximo, que no es por regla general, pero se puede embargar hasta un máximo de 35%. Es decir, que si yo tengo 3 procesos porque debo tarjetas de crédito, por ejemplo, 2 tarjetas de crédito y un pagaré, entre esas 3 deudas, el embargo no puede exceder sobre el 35%. Ahora bien, en el caso de alimentos, como este tiene prioridad, se puede embargar hasta un 50%, el nivel máximo es un 50%. Si tenemos varias deudas civiles, el porcentaje de embargarles es un 55%, y como máximo pueden embargar un 35%. Ahora bien, vamos, que se voy a explicar este caso, que es real, ¿va? Ustedes dirán, pero es legal, ¿verdad? No sé si pueden encender su cámara, así no me siento que estoy hablando con fotos. Aunque todos se miran guapos, así que no, bueno, guapos e inteligentes, ¿verdad? Entonces, miren, pues, en este caso solo vamos a silenciar a nuestro amigo Melvin, ya se silenció el mismo, fíjense pues. ¿Quién fue el que preguntó? Homero, ¿verdad? No. ¿Usted fue? No. ¿O quién fue el que me preguntó? Sí, va. A ver, pues esto es real. Por ejemplo, cuando ustedes tengan... es una maniobra legal, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, ¿qué pasó? Yo tuve un conocido. ¿Qué pasó con este conocido? Tuvo una deuda, de hecho debía 2 tarjetas de crédito. Por eso miren ustedes, las tarjetas de crédito son buenas. El problema es que la gente no la sabe utilizar porque piensa que es dinero de uno, pero no es dinero de uno, es dinero del banco.
Lo que hay que saber es cómo manejar las tarjetas de crédito. Recordemos, ¿verdad? Una tarjeta de crédito por lo general nos dan un crédito de 45 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Las personas piensan que pagan y piensan que es su dinero. Y les viene, y de ahí se empiezan a endeudar y solo terminan pagando el mínimo, ¿verdad? Ese es el peor error que puede cometer una persona hablando financieramente, ¿verdad? ¿Qué le sucedió a esta persona? Tenía 2 deudas de tarjetas de crédito. Entonces le descontaban un 35%. Esta persona ganaba, si no mal recuerdo, 10,000 quetzales. ¿Cuál es el 35% de 10,000 quetzales? A ver, alguien que lo diga así rapidito. Tome la palabra y me diga, es tanto. 3.500. 3,500. Va, ¿qué pasó? De ahí, le descontaban los 3,500. ¿Qué pasó con esta persona? Se endeudó otra vez. Entonces lo volvieron a demandar y le descontaron. ¿Hasta cuánto dijimos que se podía embargar el sueldo? Hasta un 35, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? 35. Entonces, hicieron, pues, obviamente, le redujeron el monto a la otra entidad que previamente ya estaba embargando el salario y repartieron la mitad del 35% es. 17.5. Ayúdenme porque yo soy abogado, no soy bueno para los números. Créanme que a mí me cuesta. Miren, ustedes, aunque no lo crean, yo a veces voy a la tienda y ¿cuánto es? Y me quedo yo pensando si lo di bien y me dieron bien el vuelto, aunque no lo crean. A mí me pasa, de verdad se los digo. 17.5. Yo por eso no escogí una carrera que tuviera que ver con números, porque no. Por cierto, nunca les he contado la historia porque decidí ser abogado, ¿verdad? Algún día se las contaré. Miren que uno tiene tantas historias, ¿verdad? Ustedes, espero no aburrirlos, ¿verdad? Pues, pero bueno, ¿qué pasó con esta persona? Y obviamente eran 3,500 menos. Y esta persona tenía, si no estoy mal, 4 niños y no tenía una casa propia, arrendaba. Entonces ustedes se imaginarán, recibir 3,500 menos, pues, difícil, ¿verdad? Ustedes. Entonces, por eso es que ahí viene, digamos, la astucia. No sé si astucia a ustedes, pero de los abogados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar, idealizar cómo defender a nuestro cliente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se ocurrió o se ocurrió en ese momento? Ay, no, pero aquí está, está por aquí, ¿no? Ya trabaja en Ban Rural, ay, no, imagínense. Sí está por aquí, ¿no? No. No se ha pronunciado, pero. Tal vez no estaba, solo encendió, se conectó, pero ni puso atención. Bueno, miren, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se hizo para minimizar esa pérdida, verdad? ¿Qué hizo se platicó con la esposa y se firmaron un acuerdo de separación extrajudicial y fijación de pensión alimenticia. Para que lo embargaran. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tiene prioridad? Los alimentos. Los alimentos. Por el Entonces, ¿qué 50. pasó? Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Las 2 deudas únicamente se quedaron cobrando entre los dos un 15%. Pero ni siquiera llega a un 15% porque se fijó una pensión alta. Por ejemplo, el salario era de 10,000 y la esposa no trabajaba. Entonces el acuerdo extrajudicial era 4,000 de pensión para la esposa y 3,000 para el niño. O sea que ahí solo se le iban en el salario 7,000 quetzales. Entonces quedaban 8,000 quetzales. Entonces las deudas de los bancos creo que al final solo le terminaron descontando 200 cada uno. O sea, ¿legal? Fue Legal. Sí. Digamos, si lo queremos ver, ¿fue algo honesto? No. No, definitivamente no, ¿verdad? Pero lo que se buscó ahí fue el ayudar a la persona, ¿verdad? Y se hizo de una manera legal, ¿verdad? O sea, utilizando el código. Por eso les digo, o sea, uno de abogado siempre debe de pensar, ¿verdad? Cuando se nos plantean los casos, uno debe maquinar en su mente, ¿verdad? Todo lo que se le puede venir y cobrar la estrategia. Y abrir el abanico de posibilidades de cómo nosotros podemos utilizar la ley en nuestro beneficio. ¿Es algo legal?
Adelante. Y ese embargo por pensión tiene un límite de tiempo, ¿verdad? 18 años. Pero, ¿qué pasa? Si el que está obligado a prestar alimentos está demandado y tiene una pensión fijada, no quiere decir que el juez va a saber, ya cumplió 18 años, se la quito. No, tiene que iniciar un proceso de extinción de pensión alimenticia. Entonces, a través del proceso del juicio oral de extinción de pensión alimenticia, ahí ya puede delegarse, pero hay excepciones también. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si el hijo en común tiene alguna discapacidad intelectual o física? Obviamente ahí no va a surtir efecto una extinción de pensión alimenticia, porque ahí va a depender toda la vida. Pero digamos, Y en si este no hace caso, su juicio, se sigue. sigue pagando y que Ah, súper. él no puede seguir, él no puede decir no, no pago, ¿verdad? Tiene que iniciarse el proceso de extinción de la pensión, del proceso de extinción de pensión alimenticia. Ahora bien, por ejemplo, a ver, todavía nos quedan 5 minutos. Es que ustedes me hacen hablar, hombre. Yo, si se dan cuenta, ustedes me dan carreta y yo no me caigo. Por ejemplo, quisiera escuchar a dos de ustedes. ¿Qué los motivó a ustedes a ser abogados? Pero no me vayan a salir con lo que me dijeron el primer día, va, por el dinero, a ustedes. Porque si esa es su motivación, créanme que están equivocados, la verdad. ¿Qué los motivó a ser abogados? A ver, me gustaría escuchar a alguien de ustedes. Algún valiente. A mí en lo personal, a mí sí me gusta la carrera de abogado de derecho, porque sé que me va a dar herramientas. Dinero, va a decir ahorita. Lo saco de la sesión. Dinero ya tengo, pero de deuda. Eso. No, porque me da herramientas legales. ¿Pero cuándo supo usted que quería ser abogado? Cuando vi la necesidad de interpretar muchas normas, muchas leyes. ¿Pero cuántos años tenía? Pues yo ahorita ya tengo, es que yo tengo una carrera. No me diga cuántos años tiene ahorita, cuántos años tenía cuando usted dijo quiero ser abogado. Hace aproximadamente 4 o 5 años me nació la idea de ser abogado. Va. Fíjense que a mí, yo a los 8 años ya sabía que quería ser abogado. A los 8 años. Y usted dirá, ¿qué va a saber usted? Va? Pero fíjense que fue por ver una película. No sé si alguien la vio, una película que se llama Kramer versus Kramer. No sé si alguien vio esa película. ¿Alguien la vio o no? ¿Cuál? Kramer versus Kramer. Sobre el abogado del diablo, yo. No, hombre, esa no, hombre. No la han visto. Si no, te la recomiendo. Es muy buena. ¿De qué trata esa película? Se trata de dos padres que se están divorciando. Kramer versus Kramer. Y esa película se trata de una pareja que se está divorciando. Pero en este caso el papá, digamos, era el bueno. Y la mamá no le permitía ver a los hijos. Y hizo muchas artimañas para evitar. Y desde que yo vi esa película, miren ustedes, yo me acuerdo que mi mamá la estaba viendo. Y desde que yo vi esa película, yo me mentalicé, yo voy a ser abogado. Y bueno, gracias a Dios se dio. Pero esa película es muy buena, se la recomiendo si la pueden ver. A mí esa película, cuando yo la vi, con eso dije yo, bueno, con esa película quiero hacer. Muy bien, Alex, ojalá que sea cierto que cuando lleguen las esposas a pedirle ayuda, usted de verdad les ayuda y no les cobre un centavo. Ahí le pusieron otro que dice que es para ayudar porque por las injusticias que cometen las esposas contra los pobres ex esposos. Miren, ahora bien, ¿qué les recomiendo yo? Consejo de amigo, les voy a dar un consejo de amigos. Los que están casados, si tienen una propiedad, tanto hombres o mujeres, ¿qué hacer? Miren, pues, por ejemplo, yo les voy a ser sincero. Los matrimonios son para toda la vida, esa es la idea, pero muchas veces pues no se da. Pero, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que ese comentario no lo vi ahorita, ¿verdad? Lo que acaban de poner. Por ejemplo, muchos tienen la mentalidad, por ejemplo, cuando tienen una propiedad, de heredársela a sus hijos o dársela a sus hijos en donación, ¿verdad? Muchos tienen esa mentalidad y está bien, pero, si ustedes tienen en su mente hacer eso, y no es que los hijos sean malos, sean buenos, lo que sucede es que las circunstancias van cambiando y muchas veces las personas
con el tiempo cambian, pero si ustedes tienen una propiedad, y ustedes se las quieren donar a sus hijos o a su esposa, ¿verdad? Si solo son ustedes dos, ¿qué les recomiendo yo que hagan? Hagan una donación entre vivos con usufructo vitalicio a su favor. ¿Y esto qué conlleva? Que aunque ustedes se peleen con la pareja o los hijos, no los pueden sacar de la casa. Ya. O sea, si alguna vez en su mentalidad está hacer eso, háganlo de esa manera, ¿verdad? Una donación. Y aprovechando ahorita con la reforma, que ya no se paga IVA, porque antes se pagaba el 12% por la donación. Ahora que está aprobado es de aprovechar, ¿verdad? Porque únicamente hay que pagar los honorarios del notario más los gastos del registro, que eso va saliendo por el tema del usufructo vitalicio, que se como en 3,000 quetzales aproximadamente. Pero, consejo, hagan eso, ¿verdad? O sea, si su idea es donar, porque está bien, ¿verdad? Hay que Licenciado, pensar pero en el mismo efecto tiene la compraventa con usufructo vitalicio. pero, ¿cómo así con una Se compraventa? puede hacer compraventa con usufructo vitalicio. Ah, pero digamos que usted lo quiera constituir de esa manera. Ajá. Sí, se puede también. No, antes se manejaba así, pero por el Pero yo impuesto. le recomiendo la donación por el tema de que ahora no se paga IVA. Entonces ahí se van a ahorrar esa plata, ¿verdad? Vicky, la donación también se puede revertir. Ah, sí, también se puede revertir, pero yo le Esa es digo, la pero si ventaja, todo, pero en pero si todo compraventa está ya bien, no. pero si En ajá, compraventa. pero si todo está bien, digamos, Por si sí las es pulgas, decís, importante. Sí es, pero sí es importante, digamos, si ustedes lo quieren hacer, hacerlo de esa manera, una donación entre vivos con usufructo vitalicio a su favor. Porque ustedes no me dejarán mentir, pero cuando se trata de peleas de bienes o de herencias, es cuando se conoce la verdadera familia, ¿verdad? Ustedes. Que no pasa, esperemos que no pase, pero puede pasar. Entonces, pero miren, la ley es tan importante. La podemos utilizar a nuestra conveniencia, ¿verdad? Dígame, Natalie. Licenciado, fíjese que yo tengo un caso y no sé si usted me puede ayudar.